Bueno, hoy vamos a ver los tipos de software, shareware y freeware, ¿sí? Estos dos software se diferencian notablemente de lo que es el software libre y el software propietario, ¿sí? Primero vamos a hablar sobre el software shareware. El software shareware es un tipo de programa informático que tienen una modalidad de distribución que se caracteriza por ser utilizado para probar un programa. En la década de los 80 surgió este tipo de software para que las personas puedan probar los programas antes de comprarlos. Dentro de las características de este programa es que el programa tiene limitaciones, es decir, uno lo puede utilizar pero tiene limitaciones que pueden ser limitaciones por tiempo o por uso. Dentro de las características de este programa es que el programa se distribuye en forma gratuita, ¿sí? Para ser utilizado, por ejemplo, como les decía, por un tiempo determinado. Y luego de que se cumple ese tiempo, el programa tiene que ser comprado, ¿sí? Porque uno ya no lo puede utilizar. Es decir, que este tipo de programa termina siendo un programa de tipo propietario, con la diferencia, y en comparación con el software propietario, que uno tiene que pagar directamente la licencia, es que acá uno lo puede instalar en forma gratuita, probarlo por un tiempo determinado y luego hay que pagarlo, ¿sí? La idea de este software es que uno pueda probar el programa y si me gusta, y luego que se cumple ese tiempo límite que tengo y si me satisface, pagar por él, ¿sí? Leyendo un poco ahora la diapositiva, vamos a decir que el shareware es una modalidad de distribución de software en la que el usuario puede evaluar de forma gratuita el producto, pero con limitaciones en el tiempo de uso o en algunas de las formas de uso o con restricciones en las capacidades finales. Este tipo de software, debido a su distribución, impone algunas limitaciones al usuario. Es una aplicación de software propietario que se distribuye gratuitamente. El shareware tiene como meta lograr que un usuario pruebe el software durante un tiempo limitado y si le satisface, pague por él, habilitando toda su funcionalidad. Es decir, que su finalidad es que sea un programa para probar y luego sea comprado. Al obtener y comenzar a utilizar este tipo de programa, el mismo es un producto gratuito, pero que tiene limitaciones, mientras que luego de pagarlo paso a tener el producto completo con plena funcionalidad. Decíamos que tiene limitaciones. Ahora, estas limitaciones pueden ser de tiempo o de uso. Si es de tiempo, el programa significa que yo lo puedo utilizar por un tiempo determinado, una cierta cantidad de veces, o por ejemplo una cierta cantidad de veces que se pueda ejecutar el programa. Ejemplo, yo puedo descargar el programa y tenerlo habilitado por 30 días. Esa sería una limitación por tiempo. Ahora, algunos, en vez de incluir esa limitación de tiempo, es una cierta cantidad de veces que se puede ejecutar el programa. Es decir, yo ejecuto el programa, no sé, 30 veces y en la vez 31 ya no me deja ejecutarlo si es que yo no lo compré al programa, ¿sí? Al comprarlo, esas limitaciones de tiempo, de cantidad de veces que se ejecuta el programa, se van y paso a tener un programa propietario del cual yo pagué su licencia. Y la otra limitación que puede ser de uso es que el programa puede estar habilitado por todo el tiempo que uno quiera, pero que tiene limitadas algunas opciones, es decir, que hay algunas opciones que no están habilitadas. Por ejemplo, podría ser que el programa me permita ejecutarlo las veces que yo quiera, el tiempo que yo quiera, pero por ejemplo que pueda tener la opción de guardar deshabilitada. Por lo tanto, si no tengo la opción de guardar del programa, me sirve únicamente para probarlo, porque no me va a dejar guardar lo que yo pueda hacer con ese programa. Esos serían los dos tipos de limitaciones que tiene este tipo de programa.
Cabe aclarar, y que es importante, que este tipo de programas, como termina convirtiéndose en un software propietario, no lo puedo modificar, lo tengo que usar tal cual me lo dan. Digamos que tiene ciertas características similares a lo que es el software propietario, ¿sí? Bien, ahora vamos a ir a el software freeware. En el caso del software freeware, la palabra free significa libre, y acá a veces se produce una confusión y se lo llega a comparar con el software libre, y en realidad en lo único que se parecen con el software libre es que el software freeware yo lo puedo obtener en forma gratuita sin ningún costo, y al ser gratuito yo lo puedo usar por el tiempo que yo quiero, o sea, no tengo un límite de tiempo. Les decía que son muy distintos con el software libre, ya que digamos el software freeware no se puede modificar o utilizar libremente como ocurre con el software libre, y termina siendo este tipo de software una variante gratuita del shareware. O sea, por eso los vemos juntos, porque son similares en algunas cosas. Y la gran diferencia con el shareware es que no tengo, al ofrecerse de manera gratuita, la funcionalidad es completa, o sea, no tengo ningún límite. Esa sería la gran diferencia con el shareware. Bien, dentro de las características de estos programas es que aquellos programadores que empiezan a dedicarse a la creación de programas, y como son personas que por ahí no son reconocidas dentro del mundo del software, normalmente los primeros programas que crean los crean con la licencia de este tipo, o sea, de freeware, que las personas lo pueden utilizar en forma gratuita. Otros que se dedican a crear software freeware son aquellas pequeñas empresas que no son reconocidas, entonces que por ahí no pueden vender un software, o sea, un software propietario, entonces lo ponen como con la licencia de software freeware. Recuerden que no se puede modificar este tipo de programas, sí lo puedo utilizar las veces que quiera y en la cantidad de máquinas que quiera, pero no lo puedo modificar y adaptar a mis necesidades. Después, otra característica es que existen algunos programas que son propietarios, pero cuando crean este programa propietario crean una versión reducida, por ejemplo, de ese programa, y esa versión reducida es una versión freeware. Entonces, ¿para qué hacen esto? Para que uno pueda utilizar el programa, y si me gusta el programa y el uso que yo le doy al programa, compro la versión completa. Al comprarla ya se convierte en un software propietario, ¿sí? Ejemplos clásicos de este tipo de software son, por ejemplo, el navegador Internet Explorer, el de la E, que viene instalado cuando uno instala Windows, el Windows Media Player, que es aquel programa que me permite visualizar videos, que también es igual que el Internet Explorer de Microsoft, la empresa Microsoft, que normalmente generan programas propietarios, y el Avast. El Avast es un programa para ver el tema de virus, o sea, es un programa que me puede detectar virus si yo tengo virus en la computadora. Bueno, estos serían los dos software que vemos, software freeware y el software shareware. Recuerden que el shareware es para utilizar un tiempo determinado normalmente. Bien, ¿cuál es la tarea luego de esta breve explicación? Es investigar sobre software shareware y sobre software freeware. Recuerden que en los videos anteriores habíamos visto software propietario y software freeware libre, y en los dos había una serie de preguntas. Continuando con esas series de preguntas, por eso van a ver que acá figuran las preguntas 6, 7, 8 y 9, porque de la 1 a la 5 eran las anteriores presentaciones. La idea es que ustedes en este caso busquen en la pregunta 6, busquen y anoten 4 programas que sean software shareware, y al encontrar esos programas que sean shareware,
indicar para qué se utilizan esos programas. La pregunta siguiente también consiste en lo mismo, buscar y anotar 4 programas que sean, en este caso, freeware, y después la pregunta 8, averiguar qué tipo de software es el adware y sus características principales. Este tipo de software no lo explicamos, pero justamente es para que ustedes investiguen qué características tiene ese tipo de programa. Tiene que ver, en este caso, dándoles una ayuda, tiene que ver con el tema de las publicidades, pero vean qué características tiene, si yo puedo acceder al código, si lo puedo modificar, si lo obtengo en forma gratuita, si lo tengo que pagar, etcétera, etcétera. Y la última pregunta es que mencionen qué programas utilizamos hasta ahora en el IEM, o sea, durante este primer año, qué programas hemos utilizado. Mencionar los programas. Por ejemplo, uno es Write, ¿sí? Y qué tipo de software son los programas que utilizamos en el IEM. Bueno, con esta presentación espero que hayan entendido y puedan diferenciar lo que es el software shareware y el software freeware. Buenas tardes.